The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Iñárritu. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una de las películas más solicitadas que hemos tenido en este canal, que es La Ley de Herodes. Esta es una película escrita y dirigida por Luis Estrada del año 1999, y esta es una película bastante importante en el cine mexicano, principalmente por su carga política y por su reflexión acerca de la corrupción tanto en México como en el mundo. La historia sigue el personaje de Juan Vargas, interpretado por Damián Alcázar. Él es un conserje que por circunstancias muy peculiares termina siendo nombrado el presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, un pueblo pequeño en medio del desierto de México. Para poder analizar y entender esta película es muy importante establecer el contexto en el cual fue lanzada la película. Pues esta película, como ya dijimos, es del 99, que pues fue un año antes de las elecciones más importantes para nuestro país, que fue las elecciones del 2000, donde pues sucedió este punto de quiebre en el que el partido PRI, que llevaba 70 años en el poder, perdió por primera vez y el PAN ascendió al poder. Digamos que esta película hasta cierto punto tuvo una influencia en esas elecciones. Quizá no fue el punto definitivo que logró la victoria del PAN, sin embargo sí ayudó pues a exponer toda esta dictadura perfecta a la que se le refiere en esta película, que llevaba de 70 años el PRI y que pues por primera vez pudo haber sido derrocada. Sí, es que la influencia que tuvo esta película sí fue bastante importante y de hecho por esa misma razón esta película se retrasó su estreno durante mucho tiempo, pero fue gracias a la presión social que ejercieron los medios de comunicación, porque esto fue un asunto público que por fin se dio el permiso para que pudiera salir, pero no fue precisamente porque el gobierno estuviera de acuerdo, estuvo muy en contra de que esta película se produjera. Y es que esta película, a diferencia de muchas otras que se han hecho criticando al gobierno, esta es la primera en la historia que critica al PRI directamente y utiliza su nombre como tal en una película. Esto obviamente es muy importante porque el hecho de que sean tan explícitamente criticados un partido político es lo que hizo que esta película tuviera tanta importancia y tanto impacto, al punto en el que, como dices, tal vez pudo haber influenciado incluso una de las elecciones más importantes de nuestro país. Es tanta la influencia que ha tenido esta película que incluso ha modificado la forma en la que las personas se expresan en México con respecto a la política y la corrupción, que de hecho les vamos a leer algunas de las frases más importantes y más graciosas que se volvieron memorables con esta película. Pues la primera es una que yo pensaba que venía de Televisa, sin embargo pues aparece en esta película, la cual es "el que no tranza no avanza". Pues eso es una frase que hace alusión a que pues para avanzar en el mundo, en la política, en México en general, para sobrevivir, pues, como dice la frase, hay que transear. Otra que esta nos parece muy chistosa, que es "ahora sí me saliste más cabrón que bonito", que pues también habla de que hay personas que salen mucho más colmilludas de lo que aparentan, y especialmente en la política. Y pues la más famosa, que inclusive le da el título a la película, que es "te tocó la ley de Herodes, o te chingas o te jodes". Otras que también valen la pena mencionar es "están pobres porque quieren". Si en este país hubiera democracia, el presidente usaría sotana. Y "la dictadura perfecta", o sea que esta es la dictadura perfecta y es alusión a lo que todo el mundo está hablando en esta película, que es como el PRI se mantiene en la dictadura. Y bueno, esas son algunas de las frases más importantes que nos dejó la película, pero vamos a pasar ahora a hablar sobre también los personajes. Sí, en cuanto a los personajes, me parece que es prudente empezar con el protagonista, que es Juan Vargas. Este personaje me parece que al principio de la película se encuentra, digamos, vacío. Digamos que es esta persona inocente, que no tiene ninguna maldad, y que pues como va desarrollándose la película va adquiriendo. Sin embargo, vemos que este personaje se empieza a llenar por esta sed de corrupción y de poder a través de su entorno, a través de los personajes que lo incitan y lo motivan, como es el de su mentor, que es Fidel López, o inclusive su esposa, que su esposa es la que hasta cierto punto yo diría que es la que hace que dé el gran salto, cuando ella ve que tiene mucho dinero y él, en vez de utilizarlo para el bien del pueblo, lo utiliza para su propio bienestar. Sin embargo, aunque el desarrollo del personaje en el guión me parece que está muy bien escrito, en la parte de la dirección sí se me hace que falta darle como suficiente dramatismo para sentir realmente el cambio que siente este personaje. A mí me parece que ahí sí a Luis Estrada le faltó añadirle, como digo, más dramatismo, especialmente en la escena que es cuando mata a Filemón, este borrachito que se le inculpa el asesinato de Doña Lupe por primera vez. Pero en el momento en el que él lo mata, me parece que no tiene gran impacto en su persona por cómo está dirigida la escena. Y digamos que esa es la escena que lo transforma en ser el Juan Vargas que es al final de la película, y que pues no se le otorga esa suficiente profundidad,
más que con una simple referencia que hace cuando él está borracho, que pues digamos que se puede justificar un poco, pero aún así le falta ese suficiente dramatismo para yo comprarme la idea de que él ya se convirtió en pues en este político corrupto, ¿no? Por otro lado, también tenemos personajes como el de Fidel López, quien es el jefe de Juan Vargas en esta película. Él básicamente es el que le enseña y lo introduce a todo este mundo, ya que Juan Vargas realmente no tenía ningún papel importante dentro de esta organización, y él es el que le explica cómo funciona todo, cómo es que él tiene que arreglárselas por sí mismo ya que no recibe ningún apoyo del partido, y cómo al final le enseña que de una forma u otra él tiene que tomar el control, ya sea con la ley o con las armas, literalmente. Por otra parte tenemos al personaje del Dr. Morales, que él representa la oposición. Básicamente este personaje sí representa cómo la oposición no es realmente lo que aparentaba ser esta salvación de la dictadura del PRI, porque al final siguen siendo estos políticos corruptos que tienen algo detrás, que en este caso pues sí era que él abusaba de menores. Aunque Juan Vargas sí exagera los detalles de lo que pasaba, aún así sí cometió esos actos, ¿no? Entonces sí tenemos un político que, al igual que los del PRI, va en búsqueda del poder y no teme pues realizar lo que debe hacer para lograrlo, ¿no? Por otro lado, también tenemos al personaje del padre, que claramente representa lo que es la iglesia, y es que cuando Juan Vargas empieza a cometer todos estos actos corruptos en el pueblo, el que lo protege del pueblo para que no le hagan nada es el mismo padre, porque él los controla a través de la religión, pero el beneficio que obtiene el padre de controlarlos es que recibe dinero del mismo Juan Vargas y así obtiene su propio beneficio también. El último personaje que consideramos que es importante analizar es el del gringo, Robert Smith, que pues sí es este personaje que representa el intervencionismo gringo en el gobierno mexicano y pues como al final sí nos transea más que ayudar, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, es una película muy políticamente cargada y pues gracias al tono cómico y satírico que tiene la película, pues sí es muy importante hablar de varias de las críticas que hace al gobierno mexicano, no solo del PRI, sino en general. Definitivamente este partido tenía el control total de todo el país en cuanto al poder y el gobierno, y pues en muchas ocasiones en esta película vemos como la oposición no tiene una oportunidad, ¿no? O sea, el personaje del Dr. Morales sí sí le inventan todas estas calumnias a partir de un accidente que él ya había tenido y cómo no lo dejan realmente ejercer algún tipo de influencia en el pueblo, ¿no? Otro de los temas bastante importantes que tiene esta película es cómo la corrupción no se encuentra simplemente en los gobernantes, sino en la sociedad misma, ¿no? O sea, nosotros mismos propiciamos que los corruptos sigan realizando sus actos de corrupción. En esta película sí es muy claro cómo a través de la mochada, de los sobornos, siguen sucediendo estos negocios ilícitos, que el mejor ejemplo que puedo dar es el de Doña Lupe, ¿no? Que mantiene este burdel, pero pues Juan, cuando va a intentar cerrar este negocio, lo único que ocurre es que le ofrecen una mochada, ¿no? Y él la termina aceptando porque pues él sabe que no puede destruir este foco económico, ¿no? Porque sí, el burdel, a pesar de que es un negocio ilícito, le dejaba mucho dinero al pueblo. Y a partir de ese dinero él pudo, pues supuestamente, agarrar este dinero para mejorar el pueblo, aunque no lo utilizó para eso. Otro de los temas bastante importantes dentro de la película es cómo la corrupción es cíclica. El cine de Luis Estrada en general es muy cíclico. Me parece que 3 de las películas que he visto sí terminan con esto de que al final el mal siempre va a seguir sucediendo, la corrupción siempre va a existir, porque pues es algo que está tan arraigado en nosotros como sociedad que es imposible quitar. Pues la película sí lo deja ver muy en claro al tener esta escena al final de la película donde vemos cómo llega otro nuevo alcalde, que es exactamente igual a la escena en la cual Juan llega al pueblo, ¿no? Otro tema que también se critica es el intervencionismo que tiene Estados Unidos en México. Obviamente esto se ve muy reflejado, como ya les dijimos, con el personaje de Robert Smith, y es que desde la primera vez que lo conocemos, lo primero que hace es aprovecharse de la ignorancia del mexicano y le cobra $100 solamente por arreglar un pequeño cable que en realidad no valía tanto dinero como para eso. También vemos cómo a lo largo de la película Juan Vargas continuamente se está endeudando con él, hasta el punto de que le debe prácticamente el 50% de todo lo que genere con los cobros que hace hacia el pueblo. Y finalmente vemos cómo, para terminar con este chiste de la burla del gringo hacia el mexicano, su esposa se acuesta con el gringo y se termina huyendo incluso con el dinero. Aparte también del pueblo, al mencionar que un ingeniero estadounidense iba a llegar a ponerle la modernidad con el poste de luz, pues el pueblo sí se sintió muy alegre, ¿no? Digamos que hasta cierto punto se estupidizó. En México sí tenemos esta costumbre de que cuando algo es de Estados Unidos sí es como que es de buena calidad, ¿no? Sí nos asombra. Y pues como vimos en la película no es realmente el caso. Finalmente, después de todo lo que pasa en el pueblo y de todos los actos corruptos que comete Juan Vargas, que él se prometió al principio que no iba a realizar, al final vemos que después de robar, de matar y de engañar, después de muchas circunstancias, él
llegó al punto en el que un pueblo entero quiso matarlo y hasta el último momento él logra salvar su vida y uno esperaría que fuera a terminar en la cárcel o incluso asesinado por otras personas. Pero lo que es muy sorprendente es que a pesar de todas esas equivocaciones que tuvo, de todo el desastre que hizo en el pueblo y de todos los actos ilícitos que cometió, a pesar de todos sus fracasos, él terminó subiendo de puesto. Y esto nos da un claro mensaje de cómo en México muchos de los corruptos que están en puestos muy altos, además de no estar capacitados, son gente que tiene un pasado muy oscuro y que en vez de castigarlos por lo que hacen, parece que los premiaran. A mí al final me parece que deja muy en claro, ya comparándolo con la realidad de México actual, que pues al final el que más corrupto es el que termina ganando, ¿no? Tampoco necesariamente tiene que ser el más corrupto, sino más bien el que mejor juega sus cartas, ¿no? Porque pues al final, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la situación política en los últimos 20 años, desde el lanzamiento de esa película, pues sí vimos cómo el PRI fue derrotado, ¿no? Finalmente el PRI fue derrotado en su mismo juego. Con el PAN hasta cierto punto se aplacó este sistema del dedazo, ¿no? Que ya los políticos no son elegidos por el mismo partido, sino que el pueblo supuestamente lo elegía. Luego tenemos el regreso del PRI con Peña Nieto, que pues no fue el gran triunfo para el PRI para recuperar su dictadura perfecta. Pero llega nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que pues sí, al final sí fue el que jugó mejor sus cartas, ¿no? Él aprovechó el amor que tiene el pueblo hacia él y lo utilizó para pues ganar. Como lo dice la frase, el que no tranza no avanza. En esta película nos deja muy en claro cómo hay que saber jugar nuestras cartas, cómo hay que, pues hasta cierto punto, ser corruptos para poder alcanzar el poder. Que eso es bastante triste porque al final la democracia no existe y la misma película lo dice. La democracia no existe, esto es una dictadura perfecta. Esta es una película que yo recomiendo muchísimo porque además de que es muy políticamente cargada, pero de buena forma, porque sí hace una crítica constructiva, también me gusta muchísimo por el humor que tiene, porque es muy mexicano, es muy original y a diferencia de la mayoría de las comedias que se producen hoy en día, esta sí se siente bastante auténtica de nuestro país. No intenta imitar el humor estadounidense, no intenta hacer nada más que dar una crítica constructiva de manera satírica, pero muy efectiva. También quiero aprovechar para mostrar mi más grande respeto a Luis Estrada. Obviamente me encanta su cine, pero de alguna manera siento que tarde o temprano le va a costar muy caro todo lo que está haciendo, espero que no. Pero si somos muy honestos, aquí en México y el momento en el que estrenó esta película, sí se estaba jugando la vida. Sí, honestamente, como dices tú, Luis Estrada tuvo mucho valor al realizar estas películas porque sí están muy políticamente cargadas y atacan directamente al partido que se encontraba en ese momento en el poder. Por su arte le valió y sí tuvo el valor de sacar estas películas y expresar sus opiniones. Y pues igual la recomiendo muchísimo porque, como dices tú, es una sátira muy chistosa con un humor muy mexicano y que pues sirve bastante para entender cómo funciona la corrupción y el poder tanto en la sociedad de cualquier parte del mundo. El pueblo de San Miguel de los Agüeros puede ser cualquier pueblo en África, en Europa, en Estados Unidos. Es una historia muy universal que habla acerca de la corrupción y el poder. Y por eso mismo la recomiendo muchísimo. Esta fue una de las recomendaciones más que les trajimos para nuestro mes de septiembre con reseñas mexicanas. Esperen más videos de reseñas mexicanas y más videos próximamente de los estrenos que se vienen para octubre. Y nos vemos en el próximo video.